Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado ausente 2 semanas por el mensaje que os puse en mi canal de que tenía un poquito de faringitis, he estado la verdad es que bastante fastidiado, pero bueno, ya estoy en disposición de poder subir más vídeos al canal y de poder disfrutar con todos vosotros de muchas de las críticas cinéfilas que voy a subir a partir de ahora. En estas 2 semanas que he estado ausente he podido ver bastantes películas y me gustaría empezar con un film de hace prácticamente 2 años, del año 2017, el film que para mí tendría que haberse llevado el Oscar a la mejor película y al mejor director de calle, porque pertenece a un director, esta película que os voy a comentar, para mí uno de los mejores directores que hay en el panorama actual hollywoodiense, y sin temor a equivocarme os puedo decir que es el director que más en forma está actualmente en Hollywood, ya que a cada una de las películas que nos va estrenando, la verdad es que va subiendo un peldaño más en sus ambiciones tanto narrativas como visuales. La película de las que os voy a hablar esta noche es Dunkerque, del director Christopher Nolan, del año 2017, que tuvo no pocas nominaciones al Oscar hace 2 años, pero que no se consiguió llevar el Oscar al mejor director ni a la mejor película. La galardonada en ese momento fue La forma del agua, la muy inferior Forma del agua, del Guillermo del Toro, que aunque siendo una propuesta cinematográfica sobresaliente y brillante, no le llega ni a la altura del betún a una de las últimas obras maestras del cine norteamericano. Christopher Nolan, la verdad es que le conocemos pues por muchísimas películas que sinceramente yo puedo catalogar todas ellas de brillantes y de casi obras maestras, porque es un director que se ha ido forjando a sí mismo y además superándose tanto narrativa como visualmente en todas sus películas. En 2001 le conocimos con una película llamada Memento, protagonizada por Carrie-Anne Moss y por Gary Pearce, aquel personaje que tenía pérdida de memoria a corto plazo y que se iba tatuando el cuerpo con una serie de mensajes y de todo lo que tenía que hacer porque no lo recordaba. En esa película ya vimos a un director que jugaba muy hábilmente con el montaje cinematográfico y sobre todo con el ritmo, y visualmente vimos a un director bastante, ¿cómo os diría yo?, bastante oscuro en lo que se refiere a su propuesta visual. No es un director que enfoque sus películas con un gran colorido, pero que lo que hace realmente, y lo hace extraordinariamente bien, es que sus películas, sus propuestas cinematográficas son todas de una tonalidad, mejor dicho, y de un sentimentalismo bastante oscuro en referencia a cómo se comportan sus personajes. Me explico. Todos ellos son personajes bastante oscuros desde el punto de vista de que emocionalmente, psicológicamente, están pasando malos momentos a través de su vida. Lo son los personajes de Dunkerque, lo es el Batman de toda la trilogía del Caballero Oscuro, lo es también, por ejemplo, ese Hugh Jackman y ese Christian Bale que vimos en la película que era, si mal no recuerdo, aquella película de magos fantástica, que era El truco final, El prestigio. Lo vemos, por ejemplo, en esos personajes que van jugando a contrarreloj en la película Interstellar, para mí, sinceramente, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, desde el momento de su estreno. Lo vimos cómo jugaba también con aquellos personajes llevados completamente al límite en la película, en el que es muy difícil diferenciar la realidad del sueño, como es Origen. Es decir, son todos personajes que, estando al límite de sus capacidades emocionales y psicológicas, se van enfrentando a una serie de conflictos internos, tanto internos como externos, pero muchas veces más internos. Acordaos de aquella película también protagonizada por Al Pacino y por Robin Williams llamada Insomnio. Es decir, son todas películas que visualmente reflejan el estado emocional de los personajes. Es decir, son películas en las que parece que nunca brilla el sol, son películas en las que parece que nunca vamos a tener una alegría en lo que se refiere a todo el tratamiento de personajes. Siempre son personajes que psicológicamente se llevan al extremo. Y la verdad es que todos los personajes de Dunkerque, pasando por Kenneth Branagh, por James D'Arcy, ¿cómo se llama el actor que hace de aviador, el protagonista de Mad Max, Furia en la carretera, Tom Hardy? Todos los personajes están llevados al límite. Pero yo considero a Dunkerque no la cima de Christopher Nolan, porque pienso que las 2 películas últimas del Caballero Oscuro e Interstellar están un peldaño por encima, pero Dunkerque, en todo lo que son las ambiciones visuales y narrativas de Christopher Nolan, es un paso más allá dentro de la evolución narrativa que tiene este director, y ahora os lo voy a explicar. La verdad es que Dunkerque no solo refleja
no solo refleja lo que es el acontecimiento histórico de la Segunda Guerra Mundial, en el que 400.000 soldados del ejército aliado, 300.000 británicos y 100.000 franceses, se quedaron atrapados en la costa de Dunkerque y fueron apabullados, por así decirlo, por los alemanes, cosa que no se menciona solo una sola vez en la película, y luego os diré por qué. Son apabullados por los alemanes de tal manera que tienen que abandonar, 300.000 soldados ingleses tienen que abandonar esas playas porque están constantemente acorralados, es decir, no tienen escapatoria. Y como en un momento dado, al otro extremo del Canal de la Mancha, es decir, al otro extremo de Francia, ya en Inglaterra, apenas 15-20 kilómetros que separan Inglaterra de Francia en ese Canal de la Mancha, no son 20, 40, 50 kilómetros, no son excesivos, toda una un gran número de embarcaciones inglesas atraviesan el Canal de la Mancha hacia Francia, yendo a buscar a todos los soldados que estaban entonces esperando los buques ingleses para llevarles de nuevo a su hogar, a su destino. La verdad es que la película está muy impregnada de varias sensaciones emocionales que sinceramente a mí me causaron un gran impacto cuando yo la vi por primera vez. Y son la dignidad, el heroísmo y la fuerza de voluntad. El heroísmo porque realmente esos soldados no han conseguido sus objetivos, pero son completamente heroicos dentro de todo el cúmulo de acontecimientos que les ocurre, porque tuvieron las agallas, no les quedaba otra, de aguantar en ese gigantesco espigón a que las embarcaciones inglesas, ya fueran civiles o fueran también militares, llegaran a por ellos. Tuvieron ese heroísmo de estar aguantando allí constantemente y estoicamente los bombardeos de los alemanes. De dignidad, porque realmente ellos se han jugado su pellejo, se han jugado el físico en esa guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero también tienen derecho a volver directamente a sus casas, a volver directamente a su país y poder hacerse de nuevo con una vida normal, cuando no, en muchos casos también continuar con la propia contienda. Y luego también, evidentemente, dignidad, hemos dicho, dignidad, heroísmo y fuerza de voluntad, porque la verdad es que para estar soportando todo lo que las tropas aliadas tenían que soportar, de todo lo que los alemanes les iban haciendo y cómo les iban acorralando, y aguantarlo estoicamente, la verdad es que tenían que tener una fuerza de voluntad realmente fantástica. Esta es una película que lo que nos habla es del heroísmo y de la dignidad de todos estos soldados que, aun perdiendo batallas y aun perdiendo la guerra, regresaron a sus casas. La guerra, lo que era la batalla de Dunkerque, regresaron a sus casas, pero ellos pensaban que los civiles, sus familiares, su pueblo, les iban a recibir de una manera completamente catastrófica, tratándoles de cobardes por no haberse enfrentado. Pero ¿cuál fue su sorpresa al comprobar, y esto se queda reflejado en la película, cómo evidentemente cuando llegan en tren, cuando llegan a Inglaterra, son tratados como auténticos héroes de guerra, aún sin conocer realmente sin conocer pues qué es lo que ha ocurrido en todas las batallas que han tenido. La verdad es que este sentimiento de heroísmo se refleja en las interpretaciones de Tom Hardy, en las interpretaciones de Kenneth Branagh. La verdad es que todos ellos están realmente soberbios. Y también de Mark Rylance. Tengo que decir que esta película tiene 3 líneas narrativas y es uno de los puntos fuertes que tiene Christopher Nolan en esta película. Christopher Nolan, por ejemplo, ya en Memento y en Origen, ya nos dio películas donde iba intercalando, también en algo, en el truco final, el prestigio, iba intercalando diversas líneas narrativas muy hábilmente, sin que nosotros no pudiéramos dejar de echarle un vistazo a las anteriores cuando nos centrábamos en una. Es decir, dándonos muchísima información en todas las líneas argumentales. Tenían una estructura narrativa estas películas muy ambiciosa. Pero aquí Christopher Nolan ya no se, digamos que ya no se conforma con desarrollarnos 3 historias que narran en paralelo, que van en paralelo en la película y que se desarrollan al mismo tiempo, sino que narrativamente es más ambicioso y lo que nos hace es darnos 3 líneas narrativas, pero que se diferencian por el tiempo que va transcurriendo en cada una de ellas. Al principio de la película, si os dais cuenta, cuando estas líneas narrativas se nos presentan de cara al espectador, ponen los soldados en el espigón, una semana.
El barquito, o el barco de Mark Rylance, del actor Mark Rylance, que va con su hijo también a rescatar a los soldados ingleses. Un día, y todo el acontecimiento en la línea narrativa de Tom Hardy, que es 1 hora. Es decir, son 3 líneas narrativas, pero que transcurren en 3 tiempos diferentes. Y lo que esta película nos da es la habilidad que tiene Christopher Nolan para desarrollar las 3 historias y que todas ellas confluyan al final de la película en un único punto. Es decir, cómo va jugando con los tiempos de las 3 líneas narrativas para que nos parezca todo un inmenso conjunto. Evidentemente, cuando los acontecimientos casi al final de la película se van juntando, somos testigos de un mismo acontecimiento desarrollado en las 3 líneas narrativas distintas. Por ejemplo, cuando uno de los buques ha sido hundido por uno de los bombardeos alemanes y con muchos de los soldados ingleses van falleciendo dentro de ese buque, de ese navío, es visto en las 3 líneas narrativas. Primero desde el punto de vista de la línea narrativa de los soldados. Luego desde el punto de vista de la línea narrativa de Mark Rylance y su pequeño barco de recreo que se desarrolla en un día. Y finalmente también por las tomas aéreas de la línea narrativa del personaje de Tom Hardy cuando va en el avión. Es decir, ese acontecimiento va pasando en las 3 líneas narrativas, pero a diferente velocidad. Porque aquí lo que hace Christopher Nolan es jugar con el tiempo. Pero juega con el tiempo de tal manera que parezca que todas están desarrollándose a la vez y que todas van confluyendo. Es decir, en ningún momento nos vamos perdiendo de los acontecimientos que van ocurriendo. Por lo tanto, ahí está la maestría de Christopher Nolan a jugar con todos estos elementos narrativos. La verdad es que en la parte argumental Christopher Nolan hace un desarrollo y un despliegue de sabiduría que hasta entonces en ninguna otra película nos había regalado. Ni en El Caballero Oscuro, ni en El Caballero Oscuro Leyenda Renace, ni en Interestelar, ni en Origen, ni en El Truco Final, El Prestigio. Es decir, se puede decir que narrativamente Dunkerque es la película más ambiciosa, narrativamente hablando, de Christopher Nolan. Porque ya no solo juega con las líneas narrativas, sino que juega con el tiempo intrínseco que hay en cada una de ellas. Esto parcialmente lo habíamos visto en Origen, pero no de un modo tan sumamente maestro como lo consigue realizar aquí. La verdad es que en ese sentido la parte argumental es realmente maravillosa. Todas las emociones que produce esta película desde el punto de vista psicológico, emocional, es realmente impresionante. Las expresiones de los rostros en los primeros planos de Kenneth Branagh, de Tom Hardy, de Mark Rylance, los 3 actores más conocidos de la película, son realmente impresionantes. Esta es una película que yo os tengo que decir que no es para nada una película que tenga gran cantidad de diálogos. Porque si argumentalmente Christopher Nolan ha ido un paso más allá en esta película, visualmente también lo es. En muchas de mis críticas me habéis oído decir que para mí, por ejemplo, también lo es para el director Ridley Scott, la mejor manera de plasmar una historia en el cine es plasmarla en imágenes e ir reduciendo paulatinamente los diálogos a la mínima expresión. Es decir, plasmar en imágenes componiendo una puesta en escena, un tratamiento de personajes y un guión que lo que haga es decirnos algo ya por sí mismos. Es decir, relatarnos una historia a base de imágenes y no tanto por diálogos. Es decir, todo lo contrario a lo que hace Woody Allen. Es decir, en el que le da preponderancia a los diálogos. Pero esta es una película donde no hay prácticamente verborrea. Entendiendo verborrea, pues toda la palabrería, todo lo que los actores tienen que decir, los diálogos, sus situaciones, sino que es una película donde vamos viendo los acontecimientos a través de las expresiones de los actores. Por ejemplo, en Kenneth Branagh se ve realmente bien. Kenneth Branagh en esta película pues es el comandante, teniente, es un cargo muy importante del ejército, que está esperando realmente a que lleguen los buques de Inglaterra atravesando el Canal de la Mancha para recoger a todos los soldados que hay en el espigón. Sin embargo, por ejemplo, cuando después de varios bombardeos y después de haber causado los alemanes muchas bajas dentro de su ejército, entre el espigón, en la playa, donde hay miles esperándoles, ya parece que va perdiendo la esperanza. Pero cuando realmente ve a todos esos barcos de civiles ingleses que atraviesan el Canal de la Mancha y que van a recoger a sus soldados, prácticamente es que se le caen las lágrimas. Pero muy inteligentemente, Christopher Nolan no le dice a Kenneth Branagh que suelte la lágrima, sino que solo se emocione, y entonces los ojos se le empiezan a poner vidriosos. Pero ojo, sin soltar la lágrima.
porque evidentemente eso sería visto desde el punto de vista de un militar como una especie como de derrota. Pero es la emoción que le embarga al personaje de Kenneth Branagh de que sus compatriotas ingleses vayan a recoger precisamente a todos los soldados. Todo esto también se ve, por ejemplo, en las expresiones, por ejemplo, de Mark Rylance. Por ejemplo, el juego de miradas que tiene Mark Rylance cuando va en el barco, cuando recogen al personaje de Cillian Murphy, y que dice que por favor no vuelvan otra vez a Dunkerque, porque allá están todos los soldados esperando, pero que los alemanes los van a atacar de un momento a otro. El padre sabe perfectamente, Mark Rylance le lanza muchas miradas al hijo, sabiendo lo que tienen realmente que hacer. Y aunque el personaje Cillian Murphy le digan que no, que por favor que no vuelvan, ellos saben en su sentimiento patriótico que lo que están haciendo es correcto. Y con solo la mirada del padre y el hijo, ellos se entienden y saben lo que tienen que hacer en cada momento. También, por ejemplo, las miradas de preocupación que tiene el personaje de Tom Hardy cuando va sobrevolando, en esa otra tercera línea narrativa, cuando va sobrevolando con el avión, pues todo lo que es el Canal de la Mancha, directamente hacia Dunkerque, pero sobre todo cuando sabe que el fuel, el combustible, el queroseno, se le va agotando y que por lo tanto va a tener que prácticamente planear sobre la playa, porque así lo vemos al final de la película, pero que él quiere terminar, aunque sea sin combustible, quiere hacerse el héroe, por así decirlo, tener una actitud heroica y por lo tanto bombardear todos aquellos emplazamientos alemanes y proteger a todos los compatriotas, a todos los que son el ejército aliado. Esta es una película muy de miradas y de gestos, no de diálogos. Es decir, no estéis esperando, ni muchísimo menos los que no hayáis visto Dunkerque, una película donde haya muchos diálogos entre soldados, entre capitanes, que haya pues grandes secuencias de batalla, que las hay, pero en el que muchos de ellos estén dialogando entre ellos, ni muchísimo menos. Es decir, la soldadesca no se enamora de ninguna chica, de ningún pueblo, es decir, no es eso. Es decir, Christopher Nolan lo que quiere hacer es meternos dentro de lo que es el conflicto desde el primer momento de película. Es decir, esta es una película que, por ejemplo, vosotros sabéis que las películas son la presentación de personajes, el nudo y el desenlace. Pues esta película no tiene directamente una presentación de personajes, es decir, los personajes no se nos presentan, o Christopher Nolan no nos lo presenta con una serie de diálogos o con enfoques de cámara para captar su personalidad, su psicología, sus emociones, en absoluto, sino que nos pone directamente la cámara en la acción y que son los personajes, a través de los desarrollos que van ocurriendo en la película, los que se van definiendo a sí mismos. Es decir, no hace falta que nos lo presente. Es decir, Christopher Nolan con esta película lo que pretende no es presentar unos personajes para luego tener unos desenlaces de los mismos. Es decir, el desenlace del personaje de Kenneth Branagh o del Mark Rylance, pues prácticamente no existe. Es decir, Mark Rylance, su personaje, una vez cogidos todos aquellos personajes, todos aquellos soldados ingleses, vuelve otra vez hacia Inglaterra, donde muchos de ellos pues embarcarán, o muchos de ellos directamente irán en tren hacia sus ciudades, pero no es un personaje que conozcamos sus inquietudes, su personalidad, sus maneras, no. Ese personaje está ahí, el de Mark Rylance, para hacer una función. Y esa función es llegar con su barco a rescatar a sus compatriotas y volver, nada más. No nos interesa realmente más. Igual que el personaje de Kenneth Branagh, que al final de la película, pues en el que todos sus soldados han sido recogidos, o parte de ellos poco a poco son recogidos, él se va dando por satisfecho y que vuelve directamente a Dunkerque para seguir estando allí con ellos, como si fueran prácticamente como sus hijos, exceptuando el personaje de Tom Hardy, que al final de la película es capturado por los alemanes, capturado por el enemigo, y que evidentemente pasará a ser pues un prisionero de guerra. Pero lo que realmente nos quiere dar Christopher Nolan en esta película es contarnos el acontecimiento de la batalla de Dunkerque en sí mismo. No pretende ni mucho menos ni presentarnos una trama con personajes, con evolución de los mismos, ni muchísimo menos, sino que pretende meternos en el mismo conflicto bélico para que nosotros hagamos partícipes de todo ello. Ya os digo que emocionalmente, mejor dicho argumentalmente, la película es un portento por esas tres líneas narrativas en diferentes tiempos, una semana, un día, una hora, que magistralmente se van uniendo al final de la película para que todas ellas tengan un nexo común de unión. Pero técnicamente la película es realmente otra maravilla. La película estuvo rodada, la mayoría de las secuencias, muchas de ellas, con cámaras IMAX de 70 milímetros, lo que eran antiguamente
el Ultra Panavision. Y en la edición de Blu-ray que tengo yo, tiene una especie como de definición extra esta película. Perdón. Las texturas, por ejemplo, de los barcos, la textura del mar, el espigón, la arena, el cielo, la verdad es que está como enfocado de una manera como especial. Y luego, sobre todo, el tratamiento sonoro que tiene la película, que realmente es de auténtica pesadilla, para que el espectador también, tengamos en cuenta la pesadilla, la situación de fuerza de voluntad y de heroísmo que realmente esos soldados estaban viviendo en ese momento. Vemos al principio de la película, cuando ese soldado llega, después de haber perdido a sus compañeros, a la playa, que hay miles y miles de soldados esperando en el espigón a que los barcos lleguen a rescatarle. Pero la verdad es que la fotografía extraordinaria se pierde prácticamente en el horizonte, viendo a todos los soldados esperando en la playa antes de que el enemigo, que los alemanes, lleguen precisamente a invadirla. Es decir, ya el tono épico ya lo define por sí misma la fotografía. Ese tono épico donde vemos que las tropas se pierden en el horizonte, es un cielo gris y con una banda sonora realmente de pesadilla. Una banda sonora magistral compuesta por Hans Zimmer, que además tiene la virtud de fundirse con los efectos sonoros. Parece que como si los efectos sonoros y la banda sonora fueran uno en sí mismo, para darnos una experiencia audiovisual prácticamente completa y catártica. Es decir, aquí la banda sonora y los sonidos son sonidos como de ultratumbas, sonidos chirriantes, sonidos como de película de terror, pero para reflejarnos el terror y el pavor que tenían todos esos miles de soldados que estaban esperando en la playa. La banda sonora, el tratamiento, es realmente como de ultratumba desde el principio hasta el final de la película, excepto en algunas secuencias donde el tono de la banda sonora cambia, por ejemplo, cuando ya sabemos que el barco de Mark Rylance y muchos barcos más que vienen y que proceden de Inglaterra se van acercando a las costas, precisamente a las costas de Dunkerque, para recoger a todos esos soldados. Entonces el tono de la banda sonora cambia de épica a ser como esperanzadora, porque se ha abierto, por así decirlo, se ha abierto como una nueva ventana para la salvación de todos estos personajes. Anteriormente os he dicho, por ejemplo, que los alemanes, es decir, no se citan en la película. Siempre dicen el enemigo, nunca se les pone cara. Y además, la sensación que tenemos, por ejemplo, de prisa, porque todos esos soldados ingleses embarquen en los barcos, está todo creado a base de movimientos de cámara y de ambientación audiovisual. Pero en ningún momento vemos a los alemanes cómo se acercan a la playa y la van invadiendo. Como al principio de la película no vemos en ningún momento que los alemanes estén pegando tiros a esos soldados ingleses que van recorriendo el pueblo de Dunkerque hacia la playa. Perdona. Es decir, aquí en esta película no vemos ni muchísimo menos la cara de los alemanes, no vemos sus cascos, sus uniformes, sino que son como una especie como de espectro que está ahí como amenazante. Es decir, todo lo que es la información del fuera de campo, aquí Christopher Nolan la trata de una manera magistral, porque en ningún momento vemos a ningún alemán en la película. Incluso al final, cuando Tom Hardy ya es capturado, cuando ya ha aterrizado su avión y es capturado, no vemos los rostros de los alemanes. Es el enemigo. Es decir, esta es una película que claramente es antibelicista, como todas las películas bélicas. Es antibelicista, pero Christopher Nolan lo que no quiere es caer, ya no digamos en la vulgaridad o ordinariedad, ni muchísimo menos, pero no quiere caer en los tópicos de otras películas de guerra, poniendo a los alemanes o al ejército a los enemigos como si fueran pues los terribles malísimos, los maniqueos, que en muchas otras películas de guerra hemos visto, sino que aquí los ingleses están luchando contra un enemigo común, pero que realmente no está dando la cara en ningún momento. Es como si estuvieran luchando contra sí mismos, porque emocionalmente en la película lo que se nos plasma es el miedo, el heroísmo, la fuerza de voluntad, el terror de todos esos soldados que quieren llegar a los barcos y que les devuelvan a su tierra. Pero en ningún momento vemos a los alemanes. Vemos cadáveres de soldados ingleses después de un bombardeo. Vemos, por ejemplo, cómo les están disparando, pero nunca vemos a alemanes en ningún momento. No les vemos definidos, no vemos sus rostros, sus uniformes, sus tanques, sus modos de transporte en ningún momento.
Porque Christopher Nolan en esta película lo que nos quiere dar a entender es transmitirnos una emoción y un sentimiento de prisa, un sentimiento de heroísmo, un sentimiento de dignidad de todos aquellos soldados ingleses. Es todo lo que realmente Christopher Nolan quiere darnos a entender en esta película. Todo lo que son las tonalidades, lo que es la fotografía, ya os digo, como al igual que el resto de filmografía de Christopher Nolan, son tonos oscuros, son tonos apagados, porque emocionalmente es una película oscura. Emocionalmente todos aquellos soldados ingleses están pasando muy mal trago. Muchos de ellos vemos como luego serán hundidos por submarinos, por torpedos de los submarinos alemanes, y como algunos buques serán hundidos, muchos de ellos morirán, otros morirán también ahogados, unos morirán quemados, porque el fuel de todos esos barcos estará completamente esparcido en la superficie del mar. Por lo tanto, lo que Christopher Nolan nos hace partícipes en esta película es del sufrimiento, del heroísmo, de la dignidad. Lo que Christopher Nolan nos quiere dar a entender con esta película es una transmisión de emociones, nada más, no de sentimientos en lo que respecta a qué pasará con este personaje, terminará con esta chica o terminará con otro, o se logrará sobrevivir. No. Aquí Christopher Nolan lo que nos da es el acontecimiento bélico en sí mismo, todo ambientado de una manera realmente claustrofóbica. Para mí, narrativamente, es el ejercicio cinematográfico más completo de Christopher Nolan. Técnicamente, la película puede tener otras variantes, o mejor dicho, puede ser superada por películas, por ejemplo, como Interstellar, donde hay un gran despliegue de efectos visuales. Pero en esta película prácticamente no se utilizaron efectos visuales. Muchos de los personajes, muchos de los extras que estaban en la playa esperando pues la llegada de los barcos ingleses, no estaban hechos por ordenador, sino que eran de carne y hueso, y los que vemos al fondo, casi al final del horizonte, eran cartulinas recortadas, pinturas de filas de soldados para que tuviésemos la ilusión de que había muchos miles más. Pero Christopher Nolan en esta película prescindió de los efectos digitales por completo. Es más, quiso rodar esta película en la propia playa de Dunkerque, en la original, allí en Francia. Y si os dais cuenta al principio de la película, cuando algunos de los soldados llegan a la playa y empiezan a hacer cola para embarcar en los buques ingleses, vemos algunos elementos de lo que es, por ejemplo, el mobiliario urbano que no pertenecen a los años 40, sino que son un poco más actuales. Pero en esto, Christopher Nolan no le dio importancia, sino lo que quería era volver a rodar, es decir, que esa playa fuera realmente testigo de nuevo de otro acontecimiento bélico, aunque fuera filmado. Y todos los demás aspectos los descuidó por completo en lo que refiere a la puesta en escena de algunos elementos de la arquitectura del lugar. Vemos unas farolas, vemos un cableado en lo que se refiere al alumbrado de algunas calles que no pertenecen a los años 40 precisamente. Pero esto es una licencia que se tomó Christopher Nolan y que no quiso disimularlo ni siquiera digitalmente. Además, como os he dicho, algunas de las secuencias están rodadas en 70 milímetros y tiene una definición especial que en el Blu-ray se ve impresionante. El color del mar, el color del cielo, parece que se funden. Es que parece que la altura, muy estudiada, la altura de la cámara muy estudiada, parece que nos va poniendo directamente, perdona, parece que nos va poniendo directamente en lo que es la altura de las olas del mar. Y hay secuencias que parece que el mar va a engullir a la propia cámara, para darle, como os diría yo, como más verosimilitud a todo ello. Es decir, aquí el mar no es digital, las olas son reales, son auténticas, y además, sobre todo, en algunas secuencias fantásticas donde algunos de los soldados del principio de la película, que también son protagonistas en este film, están sentados en la playa, y cómo la sal, cuando sube y baja la marea, se va acumulando en toda esa playa, y cuando van cruzándola tienen que ir apartando como esos restos de sal, de espuma del mar, para dar más verosimilitud a todos los acontecimientos que estamos viendo en la película. Para mí Dunkerque es, sin duda, la mejor película de 2017 de largo. Aunque tengo que reconocer que Blade Runner 2049 no le va a la zaga prácticamente. Para mí serían las dos mejores películas de aquel año, las que se tendrían que haber llevado el Oscar a la mejor película, al mejor director y todo el resto. Para mí una película como La forma del agua, de Guillermo del Toro, del sobrevalorado Guillermo del Toro,
pues sinceramente es una película muy simpática, muy bien realizada, tenéis aquí la crítica de mi canal, es una película sobresaliente, pero sinceramente no le llega a la maestría que Christopher Nolan le dio a esta absoluta maravilla. Dunkerque para mí es una de las escasas obras maestras que hemos tenido en el cine, o que nos ha llegado de Hollywood en los últimos años. Pero si son películas de esta índole y de este calibre, bienvenidas sean. Estas eran las películas, o el tono de esta película, el cuidado, el mimo con que está hecha, el cariño que se le ha puesto en la planificación, son las películas que realmente merecen la pena vivir la experiencia en el cine. Además rodada con cámaras gigantescas, muy grandes, las 70 milímetros, como si fuera Ultra Panavision, en donde todo tenga mucha mayor definición, todo con mayor grado de verosimilitud, todo muy realista, esa ambientación visual, mejor dicho, audiovisual, con ese sonido omnipresente, con esa banda sonora claustrofóbica y parece como de otro planeta, como muy pesadillesca, que luego cambia de tono, todo para darnos las acciones heroicas de un pueblo que fue precisamente a rescatar a sus soldados en vista de que ellos ya no podían más y que habían sido derrotados, y cómo esos soldados, ante el temor de que su pueblo les tachara de cobardes, los recibió en su casa como auténticos héroes. Dunkerque es una de las mejores películas de Christopher Nolan y lo que significa hoy en día una de las mejores películas del siglo XXI. Porque este director, Christopher Nolan, yo creo que nos tiene que seguir dando grandes obras maestras, grandes películas, y si es de la calidad de películas como El Caballero Oscuro, Dunkerque, Interestelar, El Truco Final, Origen, bienvenidas sean. Esto es lo que yo llamo una obra maestra, sinceramente, una gran película de un gran director que yo creo que está llamado a ser uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, desde cualquier punto de vista. Dunkerque de Christopher Nolan, si no la habéis visto, ya estáis viéndola. 106 minutos dura esta película. Nolan no necesita mucho más para relatarnos un acontecimiento bélico desde su punto de vista narrativo y visual, y de una manera claustrofóbica y llena de emociones por todas partes. Dunkerque de Christopher Nolan. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal para más críticas cinéfilas. Ya estoy mejor, a partir de ahora ya vuelvo al canal de una manera normal y ya iré subiendo paulatinamente críticas de más películas y volviendo a mis secciones habituales de la Hammer, de Russ Meyer, de los grandes directores, de los musicales de la Metro, preguntas y respuestas y también de la historia del cine. Pero no dejéis de ver este título, que es realmente portentoso. Una de las mejores películas del siglo XXI, Dunkerque, con diferencia. Hasta mañana.